Jair Valencia es un poeta, escritor y aventurero de las selvas más peligrosas de Latinoamérica. Nació en 1940 en un pequeño y remoto pueblo de Colombia llamado Río Frío. Desde muy pequeño veía sangre, cadáveres y destrucción a su paso, pues a Jair le tocó vivir la cruenta guerra civil colombiana conocida como la violencia, donde liberales y conservadores se disputaban el poder en Colombia. Conoció a muchos de los protagonistas de esta guerra, tales como el Tuerto Herrera o Cuadritos. Hace 40 años, en búsqueda de paz y una mejor vida para su hijo y su esposa, se vino a vivir a nuestra hermosa Venezuela, escribiendo aquí su obra más célebre titulada El Patón, hijo del Silbón y la Sayona. Con ustedes tenemos el placer de presentar a Jair. Cuéntanos sobre tu infancia. Mi infancia fue muy triste y pobre. Fui pobre. Pero éramos una familia honesta, trabajadora. No le quitábamos un centavo a nadie. Pero como niño, después de los 40, los 50, existía esa violencia tremenda, horrible en Colombia, donde eran dos partidos y ninguno, el de un partido no podía estar donde estaban los otros y viceversa, porque el uno era muerto y los otros también. Pero uno en el medio de su inocencia, yo caminaba por las calles y encontraba un muerto sobre otro muerto y más adelantico otro muerto, pero como niño yo no le paraba bola, ni le daba importancia, ni me daba cuenta de que mis papás estaban en peligro, y no me daba cuenta de que también yo estaba en peligro. La felicidad mía era ir por las calles recogiendo casquillos y llenándome los bolsillos de casquillos, porque por todas partes encontraba estos signos violentos, sin saber en mi alma inocente que era violencia. Por eso viví en medio de la inocencia y de la violencia. Tal vez, por gracia de Dios, pasé sin haber caído en ella. Y llegué y fui creciendo y estudié lo que pude estudiar. Y después tuve que escribir. Y cualquier día que tenga que escribir sobre esta violencia, pues la escribiré. Pero mi vida fue de trabajos, de pobreza. Cuando yo almorzaba, sabía que no iba a haber comida. Cuando desayunaba o no iba a haber comida o no iba a haber almuerzo, porque la violencia lo impedía. Aquí uno oye ametralladoras por todas partes, pero ya uno está acostumbrado, porque allá cuando se oía un disparo, cerca o lejos, decía uno, allá cayó. Y todo el mundo corría y allá estaba un cadáver tendido. Donde se oía un disparo, allá. Entonces, psicológicamente eso destroza el alma de cualquiera. Y eso destrozó mi alma, y yo venía huyéndole a la violencia. Y empezaba a leer, y en todos los libros, en toda la literatura encontraba más violencia, hasta que un día dije, voy a escribir algo que se pueda vivir en el medio de la emoción, de la alegría, sin violencia. ¿En qué se inspiró para escribir el libro del Patón, hijo del Silbón y la Sayona? Descubrí que todas aquellas películas y aquellos libros que leía solamente hablaban de violencia, de matanzas y de palabras que no se pueden oír sino en gente de mal hablar. Y pensé que solamente podría haber una película, algo, un libro que valiera la pena, que el lector se enredara en él, el libro lo atrayera, sin aquellas matanzas, aquellos asesinatos y aquel palabrerío deshonesto. ¿Quiénes son los padres de Patón? Los padres del Patón son dos seres del otro mundo, de las tinieblas, de la oscuridad, pero son seres que en Venezuela se conocen en cuentos de camino, es el Silbón y la Sayona.
ellos empezaron a enamorarse y se fueron enamorando como todos, que por eso uno cree que ellos también tienen sentimientos. Pero cuando la Sayona le dio permiso al Silbón de que le hiciera el amor, en ese mismo momento nació el Patón. ¿Qué te parece? ¿Cómo se conocieron el Silbón y la Sayona? Eso fue por allá tiempísimo atrás, en unos terrenos llenos de monte y de árboles, ubicado en Guanare, estado Portuguesa. 6 hectáreas de terreno de lo que hoy llaman el barrio 23 de enero. Allí el Silbón empezó a pretender a la Sayona, quizás en uno de sus vuelos de ella y de él, por una parte y por otra se conocieron, pero como también tienen corazón, tal vez digo yo, él empezó a enamorarla y enamorarla y enamorarla hasta que ella resolvió que sí, y él se enamoró y tuvieron al Patoncito, que ya todos conocen como el Patón, que es hijo del Silbón y la Sayona. El Patón, siendo una criatura sobrenatural, ¿qué poderes posee? Bueno, pues muchas más de las que se imaginan, porque empecemos por decir que él nació en el mismo instante en que fue engendrado. Eso no se conoce en ninguna parte, ese es un misterio. De ahí vienen los otros misterios, él se aparece donde quiera, no se sabe si vuela o si camina, y está aquí y está allá asustando a todo el mundo, aunque él no ande asustando, pero todo el mundo se asusta cuando lo ve, cuando lo siente, cuando lo escucha, porque cuando se va a presentar se escucha una sonrisa, un ji, y por donde él pasa deja una huella inmensa, grandísima, como si hubiera pisado ahí un gigante de gigantes, y muchas otras cosas más que se encuentran en este ser, que sea culpa de él o no sea culpa de él, todo el mundo le tiene miedo, todos le temen. Este ser llamado el Patón, mire qué contraste tan tremendo, pero es que habíamos dicho que todo es posible, lo irreal se vuelve real, lo inverosímil se vuelve realidad. Este Patón es un ser diminuto, pequeñísimo, pero eso sí, tiene unos pies que son muchas veces más grandes que su propio cuerpo. El Patón es chiquitico, pero sus pies son grandísimos, por eso se llama el Patón. ¿El Patón es un monstruo al que se le debe tener miedo? Pues sí y no. Sí, porque cualquier ser del otro mundo, como es este, de las tinieblas, de la oscuridad, del más allá, de lo incógnito, de lo desconocido, hay que tenerle miedo y todo el mundo le teme, pero al contrario, no habría que temerle porque es un ser que también fue creado por el Ser Supremo, y es posible que este que unos consideran del más allá, tenebroso, también tenga un corazón que siente, que ama, que no le quiere hacer daño a nadie, pero que es natural que le tengamos miedo, pero es posible que no le haga nada a nadie. ¿Dónde suceden los acontecimientos narrados en esta historia? Estos acontecimientos suceden especialmente en los llanos occidentales y en toda Venezuela, pero en los llanos orientales, principalmente en Guanare, más allá de Guanare, más allá de Guanarito, más allá del más allá, hay selvas que nadie ha adentrado a ellas, nadie las ha tocado, son selvas como pudiésemos decir vírgenes. Allí han sucedido los mayores desafíos de este ser, y el protagonista que se atreve a adentrar en ellos, buscando al Silbón, a la Sayona y al Patón, encuentra toda clase de obstáculos y atrocidades. Por ejemplo,
encuentra un campamento de brujas, brujas temibles, de las más horribles que usted pueda haber conocido como brujas de la magia negra, que hacen atrocidades con los niños, se los comen, tienen despensas con niños y tienen mujeres en jaulas para que le estén dando cada una de ellas un hijo, y consiguen seres que les engendren a los niños, y después de que son engendrados, cuando algún hombre no es buen padrón, las brujas lo asan y se lo comen. Hasta allí el protagonista se aventuró, y ¿sabe qué? El protagonista iba buscando riquezas, pero allí su corazón se conmovió y cambió. Él ahora no le interesan la riqueza, él ahora quiere es acabar con las brujas, salvar los niños que las brujas tienen en fila para ser asados, y salvar a aquellas mujeres que son prisioneras de las brujas. Una de ellas, en las peleas con el protagonista, para que él la dejara en paz, porque él adquirió poderes sobrenaturales en el medio de la selva. Ya se irán a enterar por qué y cómo adquirió estos poderes. La bruja le ofreció toda la riqueza, las cosas más bellas, le trajo las riquezas de las minas del rey Salomón, se las puso a sus pies para que la dejara viva, para que le dejara a los niños, para que le dejara a las mujeres, y el protagonista no quiso aceptar nada de eso. Pero es importante que se den cuenta que en este libro, en esta historia, nace un héroe a la altura de los superhéroes de las comiquitas. Ahí está, el nuevo héroe. ¿Quién es el protagonista de esta historia fantástica? Bueno, el protagonista podría ser yo, tal vez. Usted lea el libro y ahí lo va decidiendo. Lo que sí te puedo asegurar es que ese protagonista, para haber pasado por aquellas selvas tan tremendas, tan grandes, tuvo que tener una ayuda de Dios, o tal vez de Dios y la Virgen, porque fue mucho lo que sufrió, fue mucho los personajes que conoció, tuvo muchos peligros con culebras, con tigres, con cosas desconocidas, donde lo que era verdad se volvía mentira y la mentira se convertía en verdad. Él conoció una tribu, tal vez, no digo, pero tal vez descendiente de los vikingos. Esta tribu consistía hombres y mujeres muy bellos y bellas, de una estatura mediana, pero eran gemelos, todos. Cualquiera que usted tomara para determinarlo era igual al otro y al otro y al otro. Eran carnívoros. ¿Qué motiva al protagonista a ir a aventurarse en esa selva tan peligrosa? La primera es normal en el ser humano, el dinero, la plata. El protagonista iba en busca de mucho dinero, pero a través de las aventuras resolvió abandonar el dinero para salvar unas almas que el demonio tenía prisioneras. Y no solamente contento con eso, resolvió que iba a rezar, a luchar, a bregar ante quien fuera, tal vez ante Dios, para que estas 3 almas que fueron maldecidas al principio cuando el nacimiento del patón fueran perdonadas y se pudieran encontrar nuevamente como una familia, como padre, madre e hijo. A eso se dedicó el protagonista, a buscar que esas almas fueran salvadas. Para Jair Valencia, ¿qué significa ser escritor? Bueno, la pregunta es muy importante, porque aparentemente ser escritor es como la pregunta, sería muy fácil, pero no. Ser escritor, para no decir lo que hay que ser para ser, yo diría que es un regalo que la literatura nos concede a algunas personas que somos escritores o poetas, porque esos permisos de la literatura hacen que nosotros nos volvamos magos.
y escribamos cosas que nadie conoce o conocía, y digamos cosas que nadie ha oído, y hagamos cosas que aparentemente ante todos son imposibles, pero que nosotros, como magos, como escritores, como literatos, hacemos que sean posibles. Por eso nosotros podemos hacer que las cosas estén y no estén, sean y no sean, porque tenemos ese privilegio. Ahora, para ser escritor, algunos nacen con ese instinto, otros por medio del estudio, pero los que nacen y estudian sobre esto, pues tienen muchas más facilidades. En el caso mío, tal vez yo nací escritor, pero no me había dado cuenta, porque yo desde que aprendí a leer y a escribir, escribía cuentos corticos que mis amigos y mis profesores querían que se los regalara y se los tomaban, y yo era feliz escribiendo, pero no tuve nadie que me ilusionara, que me dijera que yo tenía ese talento. Fue muchos años después cuando un hijo mío, el único que tengo, me dijo: padre, yo quiero que escriba un libro que divida a Venezuela en dos, antes y después del Papa. Yo le prometí que lo iba a hacer y lo hice. Es largo, tuve que estudiar mucho sobre el folclore de Venezuela, sobre el folclore de los llanos, dedicarme a conocer todas las historias de fantasmas, todos los cuentos de camino, para poder escribir, porque yo quería escribir algo que no hubiese oído antes, que no hubiese visto, que nadie me hubiera mencionado, sino que fuera mío. Intenté muchas veces y no pude, porque siempre se me atravesaba algo que ya había oído, y resolví crear y hacer El Patón. ¿Qué mensaje le enviará a Latinoamérica y al mundo? Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué escribí este libro? Por ejemplo, de ver tanta violencia, tanta injusticia, tanta violación, ver cómo nos estamos acabando unos con otros. Y aburrido por eso recurrí a leer y a leer y a leer, y en todo lo que leía solo encontraba el dialecto de las pistolas, de los cuchillos, de las armas, de los robos, de las masacres y de las violaciones. Y dije: Jair, escribe algo que demuestre que se puede llegar a vivir, a estar pendiente de una novela, de una escritura, sin que tengan que intervenir dentro de ella la violencia y la maldad. Ya para concluir, regálenos unas palabras finales. Seré breve. Este libro es inédito, nunca ha sido publicado. Antes tuve ofertas que me satisfacían, pero no era mi momento, no quise venderlo. Ahorita es el momento en que van a haber varios representantes a los que ustedes pueden dirigirse para la negociación, porque ahorita viene mi oferta. Yo lo estoy ofertando a todas las casas editoras, lo estoy ofertando a todas las compañías cinematográficas, porque esta es la oportunidad que ustedes esperaban. Querían una película taquillera, ahí la tienen. Querían una película sin violencia, ahí la tienen. Querían una película que los llevara desde el principio al fin, absortos en lo que va a suceder, ahí la tienen. Y les digo una cosa, esto que estoy diciendo está sustentado por varios literatos famosos y conocidos por ustedes. No les voy a decir mucho, les voy a nombrar unos 2 o 3 nada más. Y eso que les voy a decir, yo lo tengo comprobado. Cualquiera que quiera decirme, muéstreme que dijo esto, aquí lo tengo. Empezaré. El escritor colombiano Gustavo García Márquez, hermano de Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura colombiano, dijo: me atrevo a recomendar este libro.
Su estilo literario es buenísimo y estoy seguro de que las casas editoras ganarían porque su venta será segura. Dijo también Dámaso Delgado, autor del Silbón. Él es escritor venezolano, autor de la leyenda del Silbón. Este libro lo recomiendo porque su estilo es extraordinario, es agradable, es sincero, es inédito. Y su éxito será total a nivel de ventas y de librerías. Otro, Orlando Rafael Cortés, investigador de folclore, columnista de opinión y cultura. Dijo, extraordinario su estilo, es buenísimo, fácil de entender, el lector queda atrapado y sus desenlaces son inesperados y agradables. Los recomiendo y digo que será un éxito total a nivel de librerías. Esto que estoy diciendo es comprobado, no es invento mío, lo tengo, por eso he dicho yo que este libro es un éxito total. Y estoy esperando a través de mis representantes que ya van a conocer ustedes las ofertas. Óiganlo bien, atrévanse porque esto va a ser un éxito total. Y no lo dije yo, lo han dicho varios literatos conocidos por todos. Si lo dijera yo tal vez no valía, aunque yo creo en mí. Yo creo en mí. Pero además me apoyaron unos literatos, no solamente esos tres, tengo más, que leyeron este libro, lo vieron y lo recomendaron. Antes tuve oferta, pero no estaba interesado en venderlo, ahora sí quiero venderlo porque me está acabando el tiempo. El Patón es hijo del Silbón y la Sayona, un ser incomprendido, medio bueno y medio malo, nacido al ser engendrado sin saber de su porqué, deambula y disimula su dolor y su placer al reír sin comprender el porqué de su ser. Solo la bendición de la patrona al unir los tres en uno le dará tranquilidad y romperá aquella vida de miseria y maldición.